sino lo que es novedoso es el equipo de telemedicina que usamos para hacer la evaluación del paciente a distancia. Lo que realiza este equipo de telemedicina es una evaluación en tiempo real de parámetros fundamentales del paciente, como ser el electrocardiograma, la saturación de oxígeno en sangre, la presión arterial, temperatura y la frecuencia respiratoria y frecuencia rítmica del corazón, y con estos parámetros más un breve interrogatorio uno está en condiciones de decir o ponerlo en una escala para poder intervenirlo o no. La telemedicina se está usando en todo el mundo, ¿sí? En Argentina tiene muy poco desarrollo, el desarrollo es incipiente, pero los países del primer mundo están avanzando sobre esto porque es una solución global para llevar especialistas médicos a lugares donde hoy no existen o tienen muy poco acceso. Básicamente toda la tecnología está apuntando a desarrollar equipamiento que hagan fácil la lectura en tiempo real y se transmitan esos datos por internet o por ondas telefónicas a un centro remoto de diagnóstico. En este centro remoto de diagnóstico va a haber médicos especialistas que se hacen cargo de cada uno de los pacientes que se consulta e interactúan con el mismo dándole las indicaciones pertinentes para salvar su estado de salud. El fin del equipo es hacer una evaluación del paciente cualquiera sea su circunstancia. Es decir, uno puede hacer un diagnóstico del enfermo en el momento usando el mismo equipamiento. Y te pongo, por ejemplo, un paciente que llega con un dolor de tórax a la salita de Santa Victoria Oeste. Si la salita de Santa Victoria Oeste tuviera el equipamiento nosotros podríamos evaluar a ese paciente que llega con el dolor de tórax desde un centro remoto en Salta para saber si el paciente está haciendo un infarto o no. En el caso de que lo estuviera haciendo, se puede interactuar con el agente sanitario o con el médico generalista que en ese momento se encuentra ahí y orientarlo en forma precisa, bajo el mando de un especialista, de cuáles son los pasos a seguir para salvar la situación del paciente que hace la consulta. Esto sienta como precedente el hecho de que la ciudad de Salta, la provincia de Salta, por ejemplo, una de las especialidades que no tiene es cardiología en muchos departamentos de la provincia. Sí hay médicos generalistas, médicos de familia, pero no hay cardiólogos. Entonces, este tipo de equipamiento lleva la cardiología a esos lugares donde no hay cardiólogos y en el caso de ser necesario, el agente sanitario, el enfermero o el médico que está ahí, que no es especialista en cardiología, pueden hacer uso de este equipamiento para contactarse con un grupo de cardiólogos que se encuentran en un centro remoto de diagnóstico para hacer el tratamiento y el diagnóstico del paciente que les ha llegado. ¿Sí? Por ejemplo, supóngase usted, en Cafayate hay un infarto. Nosotros tenemos en el hospital de Cafayate un equipamiento parecido, ¿sí? Si el médico decide tomar una interconsulta con los cardiólogos que están a través de ese equipo, porque los cardiólogos van a estar de guardia a las 24 horas, ¿sí? En este centro remoto van a estar de guardia a las 24 horas. Entonces, los cardiólogos empiezan a manejar ese paciente como si estuvieran ahí, porque tienen imagen del paciente, tienen datos en tiempo real, tienen el electrocardiograma al instante y en una pantalla y tienen todos los parámetros vitales del enfermo en forma real, era como si estuvieran ellos ahí y actúan a través de una cámara y de un micrófono de qué es lo que se debe hacer o cómo se debe hacer con ese paciente. Hoy no tenemos esa posibilidad. En el caso de que el único cardiólogo de Cafayate no estuviera disponible, ese paciente tiene que cursar su infarto con un tratamiento médico hecho por alguien que no es especialista.